Bueno, buenas noches. Nos encontramos nuevamente para hablar de un tema que es la fertilidad. Vamos a tratar de avanzar sobre los temas básicos, entendiendo en primera parte o en primer momento qué es el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, cómo es que se consigue un embarazo y cuáles son los problemas que pueden aparecer por los que no se consigue un embarazo y cuándo uno debería empezar a consultar o a preocuparse si es que este embarazo no aparece. En primer término vamos a empezar a hablar de lo que es el aparato reproductor masculino y vamos para eso a ver una imagen. En esta imagen vamos a ver que el aparato masculino está formado por varias partes. En primera instancia tenemos lo que es el testículo. El testículo es el órgano endocrino y productor de espermatozoides. ¿Eso qué quiere decir? Que es el que se va a encargar de fabricar los espermatozoides, que son la gameta masculina, y las hormonas, en especial la testosterona. Esta producción de espermatozoides se va a almacenar en otro cuerpo que es el epidídimo, que también lo vemos en la imagen. En este lugar van a permanecer los espermatozoides listos hasta el momento de la eyaculación. En el momento de la eyaculación su recorrido va a continuar por ese conducto que hemos dibujado, que son los conductos deferentes, y que al llegar a unirse el conducto deferente con la uretra, van a terminar desembocando a través del pene en la vagina de la mujer. Otra glándula importante en el proceso son las glándulas seminales, que son glándulas que aportan el volumen junto con otra glándula como la próstata. En total, los espermatozoides aportados por el testículo, más las secreciones aportadas por las glándulas seminales y la próstata, son lo que van a formar el semen. Ya habiendo hablado de lo que es el aparato reproductor masculino, vamos a enfocarnos en lo que es el aparato reproductor femenino. En primer lugar vamos a mencionar las funciones. Las funciones del aparato reproductor femenino son producir hormonas, fundamentalmente los estrógenos y los progestágenos, producir las gametas, que vamos a llamar óvulos. El aparato reproductor femenino también es el encargado de, durante la relación sexual, recibir al pene y recibir al semen para poder transportar los espermatozoides para el encuentro con el óvulo. Y una vez que se ha producido la fecundación, la otra función del aparato reproductor femenino es la de sostener y mantener el embarazo. En cuanto a su anatomía, acá vamos a ver una imagen. La estructura del aparato reproductor femenino la podemos separar básicamente en dos porciones. Una que es la externa, que está formada, que es la parte visible, que es la que está formada por los labios mayores, los labios menores y el clítoris, que en conjunto forman la vulva, y la zona interna, que es en donde nos vamos a detener un poquito más. La zona interna está conformada por la vagina, la cual es una estructura elástica encargada de recibir al pene durante la relación sexual, y es donde después de la eyaculación va a quedar reservado el semen para poder así los espermatozoides ascender a través del cuello del útero y llegar al encuentro con el óvulo. Aquí tenemos la otra porción del aparato reproductor femenino, que es el útero. El útero es un órgano musculoso que tiene la capacidad de en su interior formar una capa que se llama endometrio. Ese endometrio es el que cumple la función de anidar, o sea, de alojar el embrión luego de haberse producido la fecundación. Si seguimos progresando en la imagen, vemos que después del útero las otras estructuras que tenemos, que son hacia los lados, hacia los laterales, son las trompas de falopio, que en número par van a unir a la cavidad uterina individualmente cada una con cada uno de los ovarios situados a ambos lados del cuerpo. Como acabo de mencionar, la otra estructura faltante para poder describir el aparato reproductor son los ovarios, que son los que cumplen, como habíamos hablado con los testículos, los que cumplen la función endocrina y productiva y de producción de gametas. En especial las hormonas que habíamos dicho que fabricaban, que eran los estrógenos y la progesterona, y las gametas, que son los óvulos. Una vez explicado cuáles son las funciones y la anatomía del aparato reproductor femenino, tendríamos que entender un poco cómo es el funcionamiento, o sea, qué es lo que pasa en el aparato reproductor femenino. Para esto vamos a explicar que la mujer tiene un ciclo que en número ideal es de 28 días, y eso es lo que se llama un ciclo menstrual.
Y se llama menstrual porque responde a la menstruación. ¿Y qué es la menstruación? La menstruación es un sangrado que ocurre justamente cada 28 días si es que la mujer no ha conseguido el embarazo. Durante los primeros días del ciclo, este sangrado va a ir disminuyendo y se van a ir produciendo dentro del aparato reproductor femenino distintos cambios. El endometrio va a ir creciendo y se va a ir formando cada vez más esponjoso como para poder alojar al embrión. Los niveles hormonales van a ir cambiando, van a ir aumentando los niveles de estrógeno y de progesterona, todo como preparándose para un futuro embarazo. A mediados del ciclo, aproximadamente el día 14, es cuando se produce la ovulación. A nivel del ovario hay una ruptura de un folículo y se libera un óvulo, el cual es captado por la trompa de Falopio para ver si se encuentra con un espermatozoide y se produce la fecundación. A medida que sigue pasando el tiempo, si es que no se produce la fecundación, los niveles hormonales caen y ese descenso en los niveles hormonales van a provocar que el endometrio no se pueda sostener más y también descienda. Y esa manifestación de la caída del endometrio es la menstruación. De esta manera se ha cumplido un ciclo exactamente de 28 días. Esos 28 días van a variar de acuerdo a cada mujer y también puede variar de acuerdo a patologías que puedan seguir estar existiendo. Bueno, habiendo entendido entonces cómo era la anatomía del aparato reproductor femenino y la explicación de dónde se formaban los espermatozoides y los óvulos, vamos a empezar a hablar ahora de cómo es que se produce el embarazo. Para que se produzca el embarazo se deben encontrar el espermatozoide con el óvulo. Esto ocurre en la trompa de Falopio. Si recordamos, la trompa de Falopio era la estructura anatómica que conectaba al ovario con la cavidad uterina. Bueno, como dijimos, en este lugar se produce el encuentro del espermatozoide y el óvulo y se produce lo que vamos a llamar a partir de ahora un embrión. Este embrión va a migrar por la trompa de Falopio hasta alojarse en la cavidad uterina y va a empezar a interactuar con el tejido materno insertándose dentro del endometrio. Como habíamos dicho, el endometrio era esa capa secretora, esa capa que funcionaba como receptora del embrión dentro de la cavidad uterina. Una vez que este embrión empieza a introducirse, a insertarse dentro de este endometrio, empieza a fabricarse lo que se llama la placenta. La placenta es el órgano que va a comunicar al hijo con la madre y va a ser el encargado de transmitir los nutrientes y los gases, como el oxígeno, desde la madre hacia el bebé. Ahora, sabiendo cómo se consigue el embarazo, vamos a hacer otra pregunta. Una pregunta es si es fácil conseguir un embarazo. Y la respuesta es que no. En realidad, la especie humana es una de las especies que mayor selección tiene. O sea, cuando se produce una fecundación, si hay algún pequeño inconveniente, lo más probable es que el embarazo no prosiga, o si algún espermatozoide o si algún óvulo tiene algún defecto, lo más probable es que no fertilice. Por eso la tasa de fertilización es bastante baja en la especie humana. La tasa de éxito en personas sanas, como vemos acá en el gráfico, es de un 15%. ¿Eso qué significa? Que cada ciclo que una mujer tiene un 15% de posibilidades de conseguir un embarazo. Para ser más gráficos, si yo voy a una maternidad y le consulto a 100 mujeres que acaban de tener su hijo, ¿cuándo fue que consiguieron el embarazo? 15 de esas 100 mujeres me van a contestar que consiguieron el embarazo en el primer mes de búsqueda. Otro tanto me va a contestar que consiguió el embarazo en el segundo mes de búsqueda. Y si así sigo preguntando, voy a conseguir que 95 mujeres me contesten que consiguieron el embarazo al año. Por conclusión, puedo decir que hay 5 mujeres de esas 100 que, si bien no tienen ningún problema de salud, son sanas y de hecho ya tuvieron su hijo, tardaron más de un año en conseguir el embarazo. Y es por eso que cuando uno habla de trastornos en la reproducción, se empieza a preocupar cuando una pareja, después de un año de estar teniendo relaciones sexuales sin ningún uso de ningún método anticonceptivo, no consigue el embarazo, como dije, después de un año de estar buscándolo. Es ahí donde uno
empieza a pensar en que puede existir algún inconveniente en la búsqueda. Definimos a la esterilidad como la imposibilidad de concebir un embarazo luego de un año de estar buscándolo sin haber utilizado ningún método anticonceptivo. Se ha visto en los últimos tiempos que la tasa de esterilidad ha aumentado. También la tasa de esterilidad ronda entre el 10 y el 20% de la población. Eso quiere decir que de cada 100 personas, 10 a 20 son las que tienen problemas de fertilidad. Y se cree que esta tasa ha aumentado fundamentalmente debido a la postergación de la búsqueda del embarazo. Antiguamente el deseo de ser madres surgía en las mujeres en edades mucho más tempranas que las actuales. Hoy, por motivos de estudio, motivos de buscar otras actividades, es que se ha ido retrasando el momento o el inicio de la búsqueda del embarazo. Esto hace que el pasar del tiempo haga que sea más difícil conseguir un embarazo, y por eso ha aumentado importantemente la tasa de esterilidad. Mencionando un poquito las causas, siempre existe la pregunta si hay mayores causas masculinas o mayores causas femeninas en cuanto a la esterilidad, y en realidad la respuesta es que se reparten en números iguales. Se puede decir, como vemos acá en el gráfico, que el 30% de las causas son femeninas, hay un 30% de causas masculinas, un 30% de casos donde las causas son mixtas, o sea, masculinas y femeninas, y un 10% corresponde a lo que denominamos ESCA. ESCA significa esterilidad sin causa aparente. Lo que esto quiere decir es no que no hay una causa, sino que no hay una causa que se pueda discriminar o que se pueda diagnosticar. Evidentemente una causa hay, porque si no el embarazo se conseguiría. En base a todas estas cosas podemos preguntarnos cuándo es el momento ideal para consultar. Pensando en lo que definimos anteriormente, el momento en que una pareja joven debería consultar es cuando ha pasado un año de búsqueda, teniendo relaciones sexuales de 2 a 3 veces por semana y sin usar ningún método anticonceptivo. Si pasado ese tiempo no se consiguió el embarazo, es aconsejable que se consulte. Esto, como dije al principio, tiene que ver con parejas jóvenes que no tengan ninguna otra patología existente. Si en alguna pareja tenemos antecedentes de, por ejemplo, que sean diabéticos, o que tengan alguna alteración en el ciclo menstrual, que tengan alguna conocida patología como endometriosis, todas esas cosas hacen que la pareja debería consultar antes del año, porque alguno de estos factores podría estar interviniendo y modificando la posibilidad de conseguir el embarazo. Otro de los factores importantes a tener en cuenta es la edad. Que tenemos que tener en cuenta que a partir de los 35 la fertilidad empieza a disminuir bastante abruptamente. Entonces, pasados los 35 años también es un factor a tener en cuenta como para acelerar un poco la consulta y no esperar hasta el año. En conclusión, eso ha sido todo lo que tenía para comunicarles hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido lo que trataba de transmitir, y les anticipo que más adelante seguiremos hablando sobre nuevos temas al respecto. Hasta luego, gracias.